Bendito Dios Todopoderoso, que nos permite estar en este momento, mis hermanos. Vamos a entrar en el consejo de la palabra. Amén. En el libro de San Lucas, libro de Lucas, capítulo 9, para iniciar este mensaje que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Lucas capítulo 9, verso 21 al 27, vamos a estar leyendo. Me dicen con un amén cuando lo tengamos. Amén. Amén. Bendito el Señor. Lucas 9, 21 al 27. Leemos la bendita palabra del Señor honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruyere o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bendito el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Bendícela, Padre Santo, santifícala, Dios mío. Que sea, Padre Santo, de gran bendición a nuestras vidas, Dios mío, y a todas aquellas personas, aquellos hermanos, aquellos, Padre Santo, que estén en el mundo, Dios mío. Oh bendito Dios, a todos aquellos que sean alcanzados por tu palabra, Dios mío, que les sea de gran bendición, Padre Santo, trayendo vida, Señor. Oh bendito Dios, al que no tiene, Padre Santo, fuerzas, dale fuerza, Dios mío, que el cansado, Padre Santo, al que no te conoce, Dios mío, que pueda conocerte por medio de la predicación, por medio de la palabra, Dios mío, porque tú has venido a traer vida y vida en abundancia, dice tu palabra, Dios mío. Aquellos, Padre Santo, que tienen, Padre Santo, temor, que se avergüenzan del Evangelio, Padre, dales fuerzas, Dios mío, dales seguridad y dominio propio, Padre Santo, llénalos de tu Santo Espíritu, Dios mío, y podamos, Señor, cargar esa cruz de nuestras vidas, Dios mío, de todos los problemas, Padre Santo, que hay en esta vida, y podamos estar firmes, Padre Santo, hasta el día de tu venida. Padre Santo, unge esta palabra, Dios mío, que sea prosperada para todo lo que la envíes, como dice tu palabra, Padre mío, y haga conforme, Señor, a tu verdad, conforme, Señor, a tus propósitos, Dios mío. Gracias, me pongo en tus manos poderosas, Dios mío. Me pongo, Señor, oh bendito Dios, a Padre Santo, para que seas tú hablando por medio de mis labios, Padre mío. Límpiame, Padre Santo, y úngeme, Dios mío. Unge esta palabra, Dios mío, que no sea el hombre hablando, Señor, sino tú poniendo las palabras, Dios eterno, porque es necesario, mi Dios amado, que nos hables en esta hora, Dios mío. Es necesario que nos corrijas, que nos instruyas, Padre mío, porque todos necesitamos de ti, Padre Santo. Gracias, Dios mío, gracias. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Bendito el Señor. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, se va a llamar, o se llama, el Dios Todopoderoso se duele en su corazón. Bendito el Señor. El tema de hoy es: el Dios Todopoderoso se duele en su corazón. Dije, el Dios Todopoderoso se duele en su corazón. Bendito el Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque
por causa de tanta maldad, por causa de tanto pecado. Y podrían decir, hermano, ¿qué tiene que ver esto con la lectura? Tiene que ver que mucho tiene que ver. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos andando en el camino del Señor, no hacemos exactamente como dice la palabra en el versículo 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Los que estamos en Cristo, mis hermanos, y queremos vivir una vida común, como todo el mundo, ¿verdad? Sabiendo que hemos sido llamados a santificación, llamados a ser un pueblo diferente, un pueblo apartado para Dios. Entonces, aquí cabe la palabra que todo aquel que perdiere la vida por causa de mí, dice el Señor, la ganará. No sé si me entiendan esa palabra. Cuando nosotros perdemos la vida, ya no vivimos nosotros para nosotros, sino vivimos para Cristo. Ya no andamos en los deleites de esta vida, de este siglo, como dice la palabra también, sino que ahora vivimos para Cristo. Hemos perdido la vieja vida antigua. Amén. Si es que realmente gustamos del Evangelio, si es que realmente estamos parados en la brecha, como dice su palabra, que dice que nieguese a sí mismo en el 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una palabra, mis hermanos, que es en un sentido, podemos decir, figurado, ¿verdad? Que veamos como un sacrificio. Porque es un sacrificio para cuando no estamos bien afirmados en la palabra de Dios. Es un sacrificio asistir tanto a la iglesia. Es un sacrificio guardarnos para Dios, porque hay tantas cosas en el mundo que nos llaman la atención, hay tantas cosas que disfrutar con la familia y tenemos que restringirnos por causa del Evangelio, pero eso es para los que no están espirituales. Nosotros tenemos que estar espirituales y que nada de eso nos vaya a apartar del amor de Dios. Nosotros tenemos que amarle al Señor porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos buscó. Entonces tenemos que darnos cuenta o entender que nosotros ya somos diferentes, ya no somos como antes, que vivíamos para el mundo y vivíamos entre tanta gente, ¿verdad? Que éramos iguales. Me refiero que éramos iguales porque vivíamos apartados de Dios. El mundo en general, el que no ha recibido al Señor Jesucristo, bíblicamente está fuera, destituido de la gloria de Dios. Por eso el Señor mandó a su Hijo amado, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si no reciben al Hijo, van a tener vida, pero vida en otro lugar que no es vida en Cristo Jesús. Es vida en el infierno. Lamentablemente así es. Aunque a veces nos es duro hablar del infierno, pero es la realidad. Porque cualquiera que negare al Señor, Él nos va a negar. Nos va a negar delante del Padre y delante de sus santos ángeles. Bendito el Señor. Amén. Y dice también que todo el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. Quiere decir, yo también me voy a avergonzar delante de mi Padre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque qué hombre o qué mujer llamada o llámese cristiano, se va a poder avergonzar del Señor. Solamente a uno que esté carnal, solamente una persona que no sea bien convertida, solamente ese se podría avergonzar del Señor y de su palabra. Santo. Porque si su palabra dice, tienen que alzar manos santas en todo lugar. Tienen que orar por los alimentos, no dice nomás en su casa, en todo lugar. Amén. Y si hay cristianos que todavía le sacan la vuelta a orar públicamente, están avergonzándose del Señor y de su palabra. Entonces tenemos que ser firmes en lo que el Señor nos ha mandado. Y eso de orar no es nada no es nada que sacrificar. Es orar. Es orar. Lo que sí es sacrificar es negarse a sí mismo todos los días. ¿Qué quiere decir esto? Que si te llama la atención lo del mundo, tú lo rechazas en el nombre de Jesús. Amén. Y tú tomas su cruz cada día y lo sigues. No dice un día vas a ser cristiano y en otro mundano. No va a decir el domingo vienes al culto en la mañana y en la tarde andas mundanito. No, tenemos que ser santos en todo tiempo.
no solamente en la iglesia, en donde quiera que caminemos, tenemos que ser santos. Somos un pueblo especial, somos un pueblo apartado de toda maldad. Entonces tenemos que poner en alto el nombre del Señor, amar a nuestro Dios y que todo el mundo sepa que Dios es real, que Dios nos ha amado y que nosotros ahora le amamos. Amén. Gloria a Dios. Cuando una novia ama a su novio, ¿qué no hace por él? O viceversa, el novio, ¿qué no hace por la novia? En las Escrituras nos dice la palabra de Dios que nosotros como iglesia somos la novia del Cordero. Amén. Sí. Él es el esposo. Sí. Entonces, Él lo hace todo por nosotros, por su iglesia. ¿Por qué su iglesia no vamos a hacer todo por Él? Bendito sea el Sí, Señor. amén. ¿Qué novio se va a avergonzar de su novia? ¿O qué novia se va a avergonzar de su novio? Pues entonces no le ama. Amén. Entonces, viene siendo como el cristiano que se avergüenza. Entonces no ama al Señor. Ujú. Entonces tenemos que tener muy claro que nosotros no podemos negar al Señor. No podemos negar al Señor porque Él nos va a negar también. Sí. Y es justo. Porque si nosotros estamos diciendo, por eso dice su palabra, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, si estamos hablando de que somos cristianos, tenemos que estar apartados del mal. Amén. Bendito el Señor. Yo me fui a esta palabra, mis hermanos, porque es muy importante saber el significado de la muerte en la cruz. El Señor no nos está mandando a morirnos en la cruz, obviamente. Ese es algo que Él pone de ejemplo para que nosotros veamos la muerte de cruz de Él que tuvo, que esa sí realmente fue espantosa, dolorosa. El Señor no nos manda a hacer eso, porque Él ya pagó el precio. Nosotros, aunque lo hiciéramos, aunque como el mundo lo hace en muchas personas, ¿verdad? Que en Semana Santa se flagelan y también llevan un viacrucis por todo el pueblo y hacen un viacrucis, un panorama, ¿verdad? Que semeja según ellos el viacrucis, pero nada que ver. Y aparte de eso no es bíblico, no tenemos que hacer esas cosas porque Él ya pagó el precio. Amén. Y eso ya viene siendo nada más una telenovela. No hay más que eso. Porque las Escrituras, mis hermanos, lo que Dios nos enseña no se trata de un libro de vaquero ni de una novela. Esto es real, esto es vida. Nosotros tenemos que estar ciertos y seguros de que si obedecemos la palabra de Dios somos limpios, somos salvos, Amén. estamos apartados para Dios si nosotros le obedecemos. Gloria a Dios. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ujú. Bendito Dios, pues somos hijos de Dios. Yes. Amén. Bendito Dios. Y entonces, mis hermanos, váyanse al libro de Mateo, por favor. Al libro de Mateo 27. Ahorita vamos a ir entrando en estas cosas que el Señor pasó, en estos tormentos que el Señor pasó. Desde inicio, mis hermanos, desde el libro de los Salmos, y mucho más aún atrás, pero me gusta el libro de los Salmos 22, porque ahí relata básicamente todo el peregrinar de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bendito es el Señor. Aunque ya estaba profetizado de más anterior, ahí en el capítulo 22 del Salmos, nos dice claramente, nos relata. En el capítulo 69 también nos relata claramente lo que iba a pasar. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que Él ya sabía su destino. Él ya sabía cuándo iba a venir y cómo iba a llegar y lo que había de pasar. Él lo sabía. Nos vamos ahí al monte de los olivos, ¿verdad? Donde el Señor llevaba a sus discípulos. No a todos, llevaba a 2 o 3 discípulos. Y los llevaba, mis hermanos, para que de alguna manera fueran un refuerzo en la oración con Él, porque mi Señor estaba angustiado. Dijo claramente, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y dice su palabra que el Señor estaba orando 1 hora y regresó y ellos estaban dormidos. No había apoyo. Los suyos lo dejan. Usted cuando está en alguna situación, en algún apuro, los que más están con usted, no se preocupe si lo dejan. Al Señor lo dejaron.
Amén. Él nunca nos va a dejar. Aleluya. Él nunca, usted no se Gloria a desespere, Dios. no se eche para atrás Bendito por el sea. hecho de que alguien Gracias. no lo apoye, por el hecho de que alguien le haga una mala cara por causa del Evangelio. Usted no se preocupe, si hay un hermano que no lo apoya, bendito sea el Señor, porque al Señor lo dejaron, mis hermanos, el mismo que comía de su plato, le dio un beso, Padre, a nuestro Señor Jesucristo, un beso, Padre, ¿de qué? Traición. De traición. El que comía de mi plato, dice, el que comía conmigo, me traicionó. Él sabía que le iban a traicionar. Bendito Dios. Santo Dios. Y entonces volvió la segunda vez y volvió a irse porque no habían estado pudiendo orar. Y les decía, no pueden orar una hora conmigo. El Señor estaba angustiado y buscaba el refuerzo y les enseñaba lo que habían de hacer en esos momentos de angustia. Y Él nos mostró, mis hermanos, nuestro Señor nos mostró la forma perfecta de poder resistir, de poder fortalecernos en el Espíritu, orando a nuestro Amén. Dios. Yes. Y también nos enseñó una gran cosa ahí, mis hermanos, que Él, a pesar en su humanidad, estaba sufriendo. Porque déjenme decirle que Él, antes que Dios, antes que diga, no, pues es que Él es Dios, Él podía, nosotros no somos lo mismo. No se equivoque. Dios dice claramente que tuvo cuerpo de hombre. Amén. Por eso se le fue dado el nombre de, la forma de decirle Hijo del Hombre. Porque era carne y hueso tal y como usted y yo, sufría tal y como usted y yo, y sentía como usted y yo. Amén. Amén. Porque me dice la palabra que cuando Él fue impulsado por el Espíritu al desierto a orar 40 días y 40 noches, dice claramente la Escritura que tuvo hambre. Amén. Sí. Era humano igual que tú, igual que yo. Y también me dice la Escritura que allí en el Monte de los Olivos, mis hermanos, estaba Él tan angustiado que en su humanidad le dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, mas que no sea mi voluntad sino la tuya. En pocas palabras, Sí, Señor. Él refleja la debilidad humana, Amén. mas sin embargo nos enseña que si nosotros nos sometemos, el Señor es el que hace lo demás. Dice, Amén. mas que no sea mi voluntad sino la tuya. Bendito Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que en su angustia, en su dolor, Él estaba sudando y su sudor era como sangre. Bendito Dios. Y ciertamente, médicamente dicen que cuando las personas están angustiadas hasta la muerte, por ejemplo, los que ya saben que están sentenciados a última hora, dicen que se les pueden romper los vasos sanguíneos de sus venas, mayormente del frente, y dice que brota como gotas de sangre. Así estaba el Señor, angustiado hasta la muerte. Él estaba temblando, podría decirse. Estaba sudando y gotas de sangre. Pero ¿saben qué, mi hermano? Lo más importante, que Él estaba pensando en ti y en mí. Amén. Aleluya. Él estaba pensando en ti y en mí, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. No pensar en nosotros, sino pensar en nuestra familia, pensar en nuestros hermanos, en nuestros hijos, pensar en aquellas almas en general que viven en el mundo, porque Él no pensó realmente en una sola persona, ni tampoco en su sola familia, en sus hermanos, sino que pensó en ti y en mí, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que a pesar de que pasaron 2000 años y algo, el Señor sabía que nosotros íbamos a estar necesitados. Amén. Y por su misericordia ahora estamos aquí. Gloria a Dios. Él ya nos tenía en su mente y en su corazón. Gracias. Bendito el Señor. Y sufrió. En el libro de Isaías 53 nos dice claramente cómo el Señor, el siervo de Jehová, iba a pasar tantas aflicciones, porque dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Bendito Dios. Amén. Podemos leer muchas escrituras, mis hermanos, respecto a eso, pero ya les traigo suficientes con esta. Ya no quiero darles más para no tener tanta información que nos saturemos de información, pero realmente habla mucho de estas cosas que vamos a hablar ahorita. Estamos hablando de negarse a sí mismo.
el Señor podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues no vale la pena, porque todos están de continuo al mal. Sí. Mas sin embargo el Señor se duele en su corazón. Yes. Se duele en su corazón porque somos a imagen y semejanza suya. Se duele en su corazón porque Él tiene amor. Si no, porque dice su palabra claramente que Dios es amor. Si no tuviera amor para con nosotros, entonces no tuviera corazón. Pero en el libro de Génesis 6, 6 y 7 dice claramente que Dios ya había decidido exterminar a toda la tierra por causa del pecado, porque el pecado había subido hasta el cielo. Santo. En estos tiempos el pecado está subiendo hasta el cielo, pero el Señor ya tiene determinada una fecha, una hora y un segundo, mis hermanos, en el cual podrá término a toda esta maldad. Bendito el Señor. Amén. Santo. Mis hermanos, entonces el Señor, pensando en nosotros, se dio a sí mismo por nosotros. Bendito el Señor. ¿Saben? Él les explicaba muchas veces a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces por causa de los maestros, por causa de los ancianos, todos los fariseos, podría decir yo, ¿verdad? Ahí nos explicó, de todo el pueblo de Israel. Es necesario, dice, que todo eso padezca y que sea muerto y resucitado para salvación de muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Todo El Señor ya sabía, y en un versículo, ese creo que no lo anoté, pero está en la Biblia. Pedro le dijo, está en Mateo creo, Pedro le dijo, Señor, no es necesario que pases todo eso, procura que no pases eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así le dijo el Señor. Aleluya, sí. Y Pedrito no me dicen que se puso a llorar, no se puso a decirle, Señor, ¿por qué me estás diciendo tan mal esto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque me imagino, la Biblia no lo dice, ¿ah? Pero yo sé que Pedro lo entendió. ¿Por qué? Porque a Pedro le habían sido reveladas muchas cosas. A él le fue revelado que el Cristo era el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dijo el Señor, bienaventurado eres porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro traía una intuición, traía una cosa de Dios, mis hermanos, que le revelaba los misterios. Amén. Bendito el Señor. Así como le ha dado a cada uno de nosotros que creemos en su nombre. Donde quiero llegar, mis hermanos, es al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro sufrimiento, el sufrimiento del cristiano no es nada comparado con lo que nuestro Señor sufrió. Aleluya. El Señor dice su palabra, mis hermanos, que su pueblo, una vez habiendo sido entregado, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, iban con Pilatos a decirle que este hombre decía que se rebelaba contra el César y que no quería, que estaba en contra de los tributos y todo eso era mentira. Sabemos perfectamente que Jesucristo siempre les dijo, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí. Pero el diablo siempre es mentiroso cuando te va a atacar. Siempre te va a traer mentiras y lo acusaron injustamente. Bendito el Señor. Y Pilato le dijo, oye, no vas a decir nada sobre esto. Dice que no ves que yo tengo el poder para soltarte y el poder para crucificarte. ¿No te defiendes? ¿Qué me tienes que decir? Tú eres el rey de Israel, el rey de los judíos. Y dice, yo para eso he nacido. Para eso he nacido y tú lo dices. Bendito el Señor. Amén. Y él no encontró mal alguno digno de muerte. Y él se lavó las manos y le dijo a los sacerdotes, le dijo, yo no veo ningún mal en este hombre digno de muerte. ¿Qué quieren que haga? Cada año se está soltando a un preso. ¿Quieren que le suelte a Jesús o quieren a Barrabás? Dice, no, suéltanos a Barrabás. Y la palabra del Señor, mis hermanos, nos dice que Barrabás era un homicida. Había matado a alguien, por eso estaba encerrado. Y no solamente era un homicida, sino que también se le acusaba de sedición.
¿Qué es sedición? Sedición es aquellos que se rebelan contra el gobierno, que quieren levantarse en contra del gobierno como para hacer un golpe de Estado, algo así. Algo así. La Biblia dice que era, en San Juan dice claramente que era alguien que se rebelaba contra el gobierno. Bendito Dios, en ese lugar. Y sin embargo los israelitas prefirieron a un homicida, prefirieron a uno que pasaba en revueltas, que al Señor Jesucristo, que era su Salvador, que es nuestro Salvador. Por eso dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Aleluya. Ahí entra usted y yo, mi hermano. Yes, gloria Ahí al entramos Señor. nosotros que hemos creído, nos dio esa potestad, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Bendito el Señor. Vamos a leer qué dice Mateo 27. Quiero que vayamos paso por paso cómo el Señor sufrió tantas cosas que ahorita, últimamente en estos tiempos, ya se ha pasado por alto, mis hermanos, tantas cosas que el Señor pasó por nosotros y nosotros las minimizamos y no hacemos realmente lo que debemos hacer, que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Ya les estaba comentando que la cruz se refiere a algo que es sufrido, porque nuestro amor es sufrido, nuestro diario vivir es sufrido porque padecemos cosas por causa de su nombre, por causa del Evangelio. Amén. Yes. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y saben qué decía Pablo, mis hermanos? Pablo decía que él se gozaba más en sus tribulaciones, en sus necesidades, porque él reconoció que ahí es donde estaba la victoria, porque cuando él era más débil, era más fuerte en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. En su carne estaba debilitado, pero este espíritu estaba firme delante del Señor. Aleluya. Mateo 27, verso 27 al 31. Nos habla, mis hermanos, del escarnio y el castigo que llevó nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Estos soldados, mis hermanos, reunieron a toda la compañía de ese lugar, a todos los soldados, para hacer escarnio del Señor Jesucristo, para burlarse de Él. Él sufrió por nosotros azotes, Él sufrió por nosotros burlas, sufrió por nosotros que le escupieran en su cara, que le hicieran sufrir, que le azotaran. Sufrió tantas cosas que nosotros ni siquiera tenemos idea realmente. Nos pueden platicar o le leemos, amén, sí, así es cierto, el Señor pasó, pero si no nos profundizamos realmente cómo, no nos metemos en esa escena realmente, como si nos pusiéramos en su lugar. Santo Dios. Es una cosa tremenda, mis hermanos, que solamente Él la pudo haber soportado. Amén, sí. No nos pide eso para nosotros, solamente que nos neguemos a nosotros mismos, tómenos la cruz cada día y le sigamos, solo serme fiel hasta la muerte, dice. Amén. Quiere decir, hasta que yo venga, o que tú muras, y yo te levanto luego. Séme fiel y yo te levanto. Hasta la muerte, quiere decir, si tienes que morir por mí, hazlo. Porque yo te voy a levantar, porque yo soy la resurrección y la vida. Yes. Bendito el Señor. Entonces dice ¿qué dice? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Cuando lo llevaron al pretorio, mis hermanos, no crea que era para felicitarlo ni nada de eso. Era para azotarlo. Y azotarlo no con cualquier látigo, no con cualquier correa. Lo azotaban, bendito Dios, con unos garfios, con unos ganchos era un arma mortal eso que tenían. Bendito el Señor. Aleluya.
Entonces le pusieron un manto escarlata, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esto? Porque entre sus discípulos, él claramente les decía que era el Hijo de Dios. En algún momento, él nunca les dijo que él era rey. Esa fue mentira del pueblo de Israel. Le dijo que él era rey de los judíos, que era rey de Israel. Y de eso lo acusaban, y lo acusaban también de estar en contra del gobierno. También era otra mentira. Bendito Dios. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. ¿Qué significa esa corona? Esa corona significa que era rey. ¿Y qué significa la caña que le pusieron? El cetro del rey. Entonces le pusieron una caña en su mano derecha e hincándose de rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. En una forma burlona, y no se hincaban realmente como se deben de hincar, sino que nomás hacían reverencia con un solo pie, con una rodilla. Eso es lo que nos explica aquí. Y escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Oiga, no solamente le escupían, sino le arrebataban otra vez la caña que le habían dado en su mano y le golpeaban en la cabeza. Eso era una burla, una humillación. Siendo él rey, siendo él Dios, soportó todo eso por ti y por mí. Y nosotros no podemos pararnos firmes sobre la brecha y caminar como Él nos dice, cuando Él lo sufrió todo por ti y por mí. No podemos hacer algo por amor a nuestro Dios, por amor a la humanidad. Bendito el Señor. Amén. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero antes de que le pusieran la corona, déjenme decirle que ya le habían dado sus azotes. Porque Pilato, viendo que el pueblo de Israel le condenó, él se lavó las manos y le dijo: yo nomás lo voy a azotar y se los voy a entregar a ustedes. Ustedes saben lo que hacen. Sin embargo, como el gobierno de Roma estaba ubicado allí, en ese lugar, obviamente tenían que apoyar a los de Israel. Y todos los de Israel iban acompañados. Prácticamente llevaron a cabo los mismos romanos toda la acción. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los romanos son los que tenían ese castigo para los malhechores. Ellos eran los que tenían ese castigo, no el pueblo de Dios. Sí. Bendito Dios. Entonces, le llevaron y le crucificaron para que se cumpliese la palabra. Bendito es el Señor. En el capítulo 27:34 le dieron a beber vino mezclado con hiel. Le dieron algo que no tenían que darle. Él tenía sed por tantos latigazos, por tanto soportar, hacer fuerza. Yo me imagino que el Señor tenía sed. Y le dieron a beber vinagre. Del capítulo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Pues ¿quién va a querer beber eso, mi hermano? Él al sentir el sabor en sus labios, prefirió no tomarlo, aguantarse la sed. Bendito Dios. Eso era realmente humillante. En 27:35 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
Eso ya estaba escrito y se estaba cumpliendo aquí. Eso estaba escrito de entrada, les decía, en el libro de los Salmos 22. Está prácticamente todo el panorama de la crucifixión desde que la entregaron. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya, bendito el Señor. Estamos viendo de ahí del 39 al 44, le injuriaban. 39 al 44. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra también que está en el libro de los Salmos 22:7. Y diciendo, también se encuentra en el libro de los Salmos 69, 20 y 21. Y diciendo, entonces la gente pasaba, porque era un lugar donde estaba despejado, no era un lugar circular, no era un lugar especial para que estuviera rodeado de muros ni nada, no, estaba prácticamente cualquiera podía entrar. Y dice que pasaban a ver, porque eso era un espectáculo, mis hermanos, eso era un espectáculo para ellos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz, como diciendo, bájate, ¿qué estás haciendo ahí si tú eres Dios? Eso era una burla, era un escarnio. De esta manera también los príncipes sacerdotes, escandeciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Qué tremenda cobardía esta, pero era necesario para que se cumpliese la palabra del Señor. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mis hermanos, también ahí se cumplió una palabra porque dice en el libro de los Salmos también dice que él fue contado entre los inicuos. Estaba entre los ladrones, estaba entre los perversos, todos aquellos que hacían revueltas, que eran asesinos, que eran ladrones. Esa era la muerte que les tocaba, muerte de cruz. Eso es lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo sin merecerlo. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta claramente todo, y como nos decía hace un momento, y nosotros podemos leer, nuestros hermanos pueden leer, todo esto pasó, no, ya pasó, pero no profundizamos, repito, no profundizamos en el asunto, no nos metemos como en ese momento, como si estuviésemos ahí, no nos ponemos en el lugar de Él, porque ese es el lugar que tocaba a ti y a mí. Así es. Ese es el lugar que nosotros teníamos que pagar. Sí. Y Él pagó por nosotros, pagó nuestras iniquidades. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y saben, mi Señor se sintió desamparado en un momento. Sí. Estamos en Mateo todavía, en el versículo 46. El Señor se sintió desamparado porque Él cargó consigo en la cruz, porque Él cargó consigo en la cruz todos nuestros pecados. Y Dios no puede estar en medio del pecado. Aquí hubo una separación, mis hermanos. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, en ese momento hubo una separación de Dios y el Hijo del Hombre. Ahora quedaba el hombre, solamente el hombre. Ya no estaba al respaldo de Dios, ya no estaba su Espíritu Santo con él en ese momento. Hubo una separación entre él y el Padre. ¿Por qué?
Porque aquel que muere en un madero, aquel que muere en una cruz, mis hermanos, era contado como maldito. Desde el tiempo antiguo, desde el libro de Éxodo. Y el Señor les decía claramente, no dejes para otro día todo aquel que es colgado en un madero, no lo dejes todo ese día y hasta el otro día no lo dejes. En ese mismo día lo bajarás de ese lugar porque maldito es el que muere en un madero y no quiero que contamines la tierra, porque si lo dejas de un día para otro va a ser contaminada más la tierra. Santo Dios. Entonces por nosotros se hizo maldición. ¿Por qué les digo esto? En el día que a Eva y Adán, y digo Eva y Adán porque ella fue la primera que cometió el error de comer la fruta prohibida. Bueno, desde ese momento hasta ahí todo estaba bien. El hombre tenía comunión con el Señor. El Señor le visitaba en cualquier momento y no había problema, hablaban con él. Pero de ese momento de que desobedecieron y le hicieron caso a la serpiente, que es el diablo, el Señor lo reprende en esta hora. En ese momento que comió de la fruta y desobedeció, se cumplió la palabra, no coman de ese árbol porque el día que comieres ciertamente morirás. No, y obviamente no cayó para atrás ella. Cuando le dijo morirás, iba a morir espiritualmente. En ese momento no se iba a morir. Pero sí se le iban a ser acortados los años. Dios no hizo al hombre para morirse. Dios no hizo al hombre para arrojarlo al infierno. No era lo que él quería. Pero por causa de la desobediencia fue que entró el pecado a la humanidad. Y desde entonces el diablo tiene control del mundo. Bendito el Señor por nosotros que nos ha sacado del mundo, ¿verdad? Amén. Entonces ya con nosotros ya no tiene control. Porque hay uno que nos protege, hay uno que nos respalda. Bendito es su nombre. Aleluya. Entonces el mundo está bajo el maligno, dice Santiago. El mundo está bajo el maligno. Y las cosas del diablo eso hacen. Son mentirosos, son tramposos, son ladrones. Hay muchos que no tienen un pecado, pero tienen otro. A fin de cuentas, todo es pecado. Sería mucho tiempo de estar describiendo cada pecado, pero pecado es pecado. Y ahí no entra ningún pecado, no entra sangre ni carne para el cielo, bendito el Señor. Cuando dice eso quiere decir, ninguno que no se ha convertido y se haga espiritual, no puede entrar. Amén. Porque ya solamente lo espiritual puede entrar. Bendito Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se sintió solo en ese momento cuando ya estaba en la cruz. Porque por nosotros se hizo maldición. Cuando Dios sacó a Adán y a Eva, le dijo claramente que por su causa era maldita toda la tierra. Recibieron una maldición en ese momento por la desobediencia. Y esa maldición alcanzó al mundo entero. Viniesen en el tiempo que vinieran, en el siglo que vinieran, la tierra estaba contaminada con esa desobediencia, con ese pecado. Bendito Dios. Pero Dios tenía un plan. Tenía un cordero inmolado, un cordero santo que iba a ser inmolado. Bendito el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo se equivoca siempre, piensa que tiene las de ganar, pero el Señor siempre le sale adelante, porque el Señor es el Dios, el más alto y sabio Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. Y Él es el Todopoderoso, y aunque se levante el diablo con guerra, aunque haga lo que haga, Dios es Dios. Y Él ya está perdido, Él ya está vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, mis hermanos. Ahí nos dio la victoria a nosotros, ahí nos dio el poder, porque dice su palabra que nosotros echaríamos fuera demonios. No cualquiera puede hacer eso, mi hermano. Necesitamos estar santificados, necesitamos estar apartados para Dios para poder tener esa autoridad. Necesitamos tener esa autoridad también para hablar en su nombre. Si no estamos santificados, cualquier diablito nos va a callar y nos va a decir, hey, ¿tú qué me vas a hablar a mí si tú eres bien pecador? Si tú dices tantas palabrotas como cualquier otro, ¿tú qué me vas a decir del Evangelio? Pero cuando uno se guarda para Dios y es testimonio vivo, mi hermano, no hay diablo que te pueda reprender. Amén. No hay diablo que se pare enfrente de ti y te diga todo lo contrario a la verdad. Porque la verdad siempre va a prevalecer sobre la mentira.
La luz siempre va a salir sobre las tinieblas. Y donde llegue la luz, mis hermanos, las tinieblas retroceden, dice su palabra. Aleluya. Bendito Dios, así es el Hijo de Dios. Así somos cuando estamos bien con Dios. Nosotros llegamos a un lugar y la gente se empieza a sentir incómoda. Porque nosotros somos algo diferentes. Nosotros traemos la presencia de Dios, somos obedientes a Dios, nos humillamos ante Dios y oramos donde quiera que lleguemos. Tenemos un Señor al cual respetamos, al cual servimos. Amén. Esa es la diferencia entre los del mundo y los hijos de Dios. Los del mundo se pueden llenar su boca de decir que tienen a Dios y que creen en Dios, pero no hacen lo que Dios dice, o sea, de nada les sirve. Tenemos que ser conscientes que tenemos que recibir al Señor como nuestro Salvador para poder así recibir su Santo Espíritu. Muchos piensan que tienen el Espíritu Santo andando en una religión que puede ser andando en lo malo, quizás idólatra, no lo sé, haciendo lo malo en cualquier forma. Porque no, hay dos tipos de idolatría. Quiero entrar en esto así rápidamente. Hay dos tipos de idolatría. Cuando digo idólatras me refiero a los que tienen ídolos, cuadros, imágenes, pinturas. Esa es una idolatría aborrecible delante de Dios. Pero también hay otra idolatría que también pueden tener los cristianos. Los cristianos que están siempre, que son ávaros, que están codiciosos. Las personas que están siempre atraídas por el pecado, las que están porque dice la palabra del Señor que todo eso es idolatría también. Aleluya. Todo el que se prefiere en las cosas de este mundo, que le pone más empeño y se entrega más a las cosas y se afana por las cosas de este mundo, sabiendo que tiene un compromiso con Dios, sabiendo que tenemos que estar en la iglesia, sabiendo que estamos guardados para Dios. Dejamos de guardarnos para Dios para estar en el mundo, hacerlo del mundo, porque todo aquel que se desliza es porque no está en la oración muchas veces, deja la oración por tantas ocupaciones que tiene y ahí hay peligro. El poder del cristiano está en la oración. Si no hay oración, no hay entrega, entonces estamos presas fáciles para el enemigo y para nuestra propia carne, que también hay pecado en nuestra carne. Sí, nuestra carne tiende al mal, porque por su naturaleza es pecaminosa por causa de la falla que hubo ahí en el Edén, en el huerto del Edén. Pero tenemos una esperanza que si nos mantenemos luchando, esa es la cruz que llevamos, luchamos contra nuestra propia carne. Porque tiene que el Señor siempre ser el primero en todo. Amén. Tenemos que estar espirituales en todo. Amén. Pero si hacemos lo de la carne, mis hermanos, lo espiritual anda abajo. O quizás no hay nada espiritual. Bendito Dios. Entonces luchemos y siempre llevamos esa cruz en nuestras vidas. No es una cruz de madera. Es nuestro peregrinar diario por este mundo. Porque no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí, mis hermanos. Nosotros somos de arriba. Nosotros somos del cielo. Nosotros somos del cielo porque somos de Dios. Somos de Dios, somos de arriba. Gloria a Dios. Los que son terrenales son carnales. Y los que están más abajo son de otro Señor porque para abajo está el infierno. Así es, también. El libro de Job claramente dice que de la tierra nace el pan, pero más abajo hay como lumbre, como fuego. Entonces que dice que hay infierno ahí. Bendito Dios. Bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decirles, hermanos, el sufrimiento de nuestro Dios es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando nosotros hablamos de latigado, o sea, de latigazos, para Él no eran latigazos comunes. En la palabra del Señor dice claramente que contar podía sus huesos. Estamos hablando del libro de Salmo 22. Dice, contar puedo todos mis huesos. Bendito el Señor. Amén. Entonces, cuando estamos ahí en el 27 y 46, ¿verdad? Entonces, el Señor se sintió solo, porque en ese momento que Él fue crucificado, cargó con la maldición de nosotros, cargó con la maldición de la humanidad, cargó con el pecado de la humanidad, cargó con nuestras enfermedades, porque nosotros, cuando estamos en Cristo,
ahora somos libres de todas esas cosas. Amén. Por la fe tenemos que estar siempre firmes y que Él ya nos salvó. Amén. Aleluya. ¿Por qué creen que hay tantas enfermedades? Porque el enemigo tiene el control del mundo. Dios no nos hizo para estar todo el tiempo enfermos. Dios no nos hizo para estar así todo el tiempo sufriendo por causa de eso. El pecado es la causa. El pecado es la causa de muchos males, de tantas cosas que pasa la juventud hoy en día, los jóvenes, que hay tantos que están de alguna manera, ¿cómo se dice? No tienen paz en su corazón. Sí. Están deprimidos, la depresión es algo tremendo, que eso es del diablo. Yes. El Señor nos vino a traer paz y nos trajo vida y vida en abundancia, pero cuando eso lo podemos lograr cuando le recibimos. Amén. Amén. Entonces, el diablo es el que tiene control de todas las cosas. Así es. Cuando la caída del hombre allí en el huerto del Edén, el diablo tomó control de todo el mundo. Ajá. Todo le fue permitido Sí. hasta cierto límite. Pero Él mueve todo eso de las enfermedades. Solamente el Señor nos puede librar. Por eso fue que existió la muerte, por causa de la desobediencia. Por eso existió tantas cosas que hay en este mundo que no tendría fin para escribir ahorita, de tantos pecados que hay, de tantas cosas que sufre la gente. Hay muchas cosas, mi hermano. Entonces, pero todo eso el Señor le dice hoy en día a este mundo: yo ya pagué por todo eso. Amén. Solamente está en ti el recibirme. Solamente está en ti abrirme la puerta. Porque dice: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra también en el libro de los Hebreos. O sea, ¿para qué endurecerse sabiendo que si realmente dicen que creen en Cristo, ¿por qué no entregar su vida a Cristo? Si dice el Señor: no me gusta que seas idólatra, porque yo, el único merecedor de toda gloria y honra, soy yo. Amén. ¿Por qué? Porque dice que Él es un Dios fuerte y celoso, Yes. Amén. porque no dará la gloria a nadie, y ni escultura alguna, dice. Yo no daré la gloria a ninguna escultura para que me adoren con una escultura. Por eso dice: ¿a qué me haréis semejante? Dios no habita en templos hechos por hombres. Aleluya. Dios habita en los cielos, Yes. pero está en todo lugar. Amén. Esa es una gran verdad. Es un gran misterio que ni aún nosotros lo sabemos, pero Él está en todo lugar, porque es todopoderoso y puede hacerlo. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él sabe aún lo más profundo de nuestros pensamientos. Poderoso es el Entonces, Señor. ¿qué dice en el 46? Bendito el Señor. Dice: cerca de la hora novena, el Señor, quiero decirle, el Señor fue crucificado a la hora tercera. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió, mis hermanos, ese abandono total, porque Él sabía que es lo que, cuando está uno con el respaldo de Dios, uno siente cuando Dios está con nosotros, pero también podemos sentir cuando ya no le tenemos. Adán sintió cuando había pecado, sintió que ya no tenía ni siquiera cara para estar delante de Dios, porque estaba desnudo delante de Él. Y antes de que pecaran, Él ni siquiera sabía que era pecado. Andaba como quería, andaban desnudos ahí. ¿Por qué? Porque no había maldad en sus corazones, no había maldad en sus pensamientos. Bendito el Señor. Amén. Y Dios quiere rescatar todo eso, no quiere la maldad del hombre. En el libro de los Salmos 22:1, ahí dice: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Bendito Dios. Pero vamos a ver en el 48 que le volvieron a dar vinagre. Y eso fue cuando ya estaba allí en la cruz crucificado. 27:48 de Mateo dice: y al instante comenzó uno de ellos Corriendo. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Cuando le dice
tomó y le puso en una caña, quiere decir para alcanzarlo, porque ella estaba arriba, en la cruz. Bendito el Señor, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Ellos estaban tentando al Señor todavía pensando que iba a venir Elías, el profeta, a librarlo, a bajarlo de esa cruz. Pero algo muy importante, mis hermanos, que Dios tenía ese propósito. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Santo Dios. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un gran temblor cuando Él expiró. Cuando Él entregó el Espíritu, hubo un gran terremoto. Y dice que se rasgó el templo, se rasgó el velo que había en el templo. Ese velo era muy importante porque en ese velo estaba el lugar santísimo, en el cual no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Y ahora Él, como sumo sacerdote, pasó de ser una ofrenda, un sacrificio, como Él ganó, pasó a ser sumo sacerdote y para siempre, Amén. según el orden de Melquisedec. Ya no más sacerdotes de aquí de la tierra, porque los sacerdotes de aquí son pecadores igual que cualquier hombre. Amén. Pueden fallar como cualquier hombre, pero nuestro Señor Jesucristo no falla porque Él es santo, murió santo, Amén. y el Padre le levantó a los muertos al tercer día santo, tan santo, mis hermanos, que después de 40 días Él ascendió a los cielos. Bendito sea. Y estaban sus discípulos mirando hacia arriba y se les apareció un ángel y le dijo, ¿qué miráis, varones galileos? Aquel que ves que va ascendiendo, así como le ves subir a sí mismo va a volver. Amén. Tenemos esa promesa. Gloria a Dios. Subió hacia arriba y hacia abajo va a bajar por su pueblo, bendito el Señor. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nuestro Señor Jesucristo tuvo una separación del Padre por causa de ti, por causa de mí. Y yo creo que merece que le amemos, que le adoremos, Sí, que amén. le recibamos como nuestro Señor y Salvador. Bendito Dios, porque solamente en Él hay salvación. Nadie más hizo ese sacrificio, ni nadie lo podrá hacer jamás. Amén. Bendito Dios. Aleluya, bendito el Señor. Sí. Quiero que vayamos en algo muy importante al libro de San Juan. Todo es importante, pero yo cada vez que veo algo digo, esto es más importante, más importante. Todo es importante, bendito el Señor, porque todo es un componente de una gran verdad y cómo se va llevando a cabo paso a paso, bendito el Señor. Como les decía, no los quiero llevar más allá para ver los contextos, de ver cómo estaba en el libro de los Salmos, cómo dice toda la historia, cómo iba a ser abandonado y crucificado y escarnecido. En el Salmo 69, 20 y 21 también lo dice, que cómo el Señor sufrió, bendito Dios. Amén. Pero vamos a ir a San Juan 19, 31 al 37. Hay una gran palabra que se cumplió, porque ya había sido dicha de antiguo tiempo, bendito el Señor. Amén. Porque la palabra de Dios se cumple, mis hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, así es. Bendito el Señor. Aunque a veces algunos nos hiere, pero ese es para nuestro bien, Amén. para nuestra salvación, bendito el Señor. Entonces en San Juan 19:31 dice, aleluya. Gloria a Dios. Y si alguien, perdón, les dije en San Juan, pero estoy en San Lucas. Perdonadme, ahorita vamos a San Juan. Amén. San Juan 31, 19:31. 19:31. Dice, entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí.
¿Por qué pasaba esto, mis hermanos? Porque también eso está escrito. Precisamente cuando el Señor mandó que no dejaran ningún cuerpo crucificado porque era maldición, y si lo dejaba contaminaría la tierra, si lo dejaba de un día para otro ahí en esa cruz, y Dios no quería que se contaminara la tierra porque era maldición. Y entonces cuando las personas no alcanzaban a morir ese día, si las miraban más desmayadas, tenían que ir a quebrarles los pies para bajarlos y no se fueran a ir de ahí. Le quebraban los pies, le quebraban los huesos. Oh, Dios mío. Y entonces aquí la palabra del Señor nos dice claramente que llegaron a su derecha, le quebraron los pies al que estaba a su derecha y le quebraron al que estaba a la izquierda también sus pies, pero dice que cuando llegaron al Señor que estaba en medio, ya no fue necesario que le quebraran sus pies porque el Señor ya había muerto. Bendito Dios. Dios tenía cuidado de todo eso, porque en el libro de Salmos 20 nos dice claramente, ninguno de sus huesos será quebrado. Amén. Bendito Dios. Entonces nos podemos dar cuenta, mis hermanos, cómo Dios tenía preparado este escenario donde iba a ser crucificado, iba a ser dado, se dio a sí mismo por nosotros. Es algo, mis hermanos, imposible de comprender para muchos, pero fue por amor a nosotros, por amor a la humanidad, bendito el Señor. ¿Por qué? No porque nosotros seamos buenos, ni porque tengamos buenas obras, porque las obras de nada nos sirven, sino por su misericordia, por su amor, que es tan grande, bendito el Señor. Gracias, Padre. Aleluya, porque Él nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos, también nos dice su palabra, y nosotros éramos enemigos de Dios, teníamos enemistad contra Dios. El libro de San Juan nos dice claramente, el libro de Santiago nos dice también que los que son del mundo tienen enemistad contra Dios. Amén. Entonces nosotros fuimos reconciliados con Dios, bendito el Señor. Aleluya. Entonces, dice que ningún hueso le fue quebrado. Bendito el Señor. Vamos a seguir leyendo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que le traspasaron. El Señor ya había hablado desde el libro de Zacarías, capítulo 12, y en Apocalipsis también lo había hablado. Bendito el Señor. 12:10 de Zacarías y Apocalipsis 1:7. Mirarán al que traspasaron, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque la humanidad traspasó al Señor. Amén. Santo Dios. Como no pudieron quebrarle los huesos, como quiera querían asegurarse que el Señor había muerto. Y uno de los soldados dice que le traspasó con una lanza a un costado. Y de su costado salió, ¿cómo dice que salió? Agua, sangre y agua. Bendito el Señor. Aquí hay algo muy importante que necesitamos entender. Algo sumamente importante, que para el Señor fue tan doloroso, mis hermanos, lo que pasó. ¿Saben? Me trae a la memoria cuando terrenalmente decimos, andando aún en el mundo también. Cuando alguien tiene una decepción, oh, le rompieron el corazón. O traigo cicatrices ya del corazón porque me han hecho mucho daño. Estamos hablando de cuando tienen novios y todo eso, ¿verdad? Que usan esa frase, esa palabra. Y de alguna manera, pues sí sufren, ¿verdad?
pero no es nada comparado con lo que el Señor Jesucristo. Claro que no. Nos amó tanto, mis hermanos, y padeció tanto por nosotros, que lo que quiero llegar a explicarles es que para que llegara a fluir sangre y agua, necesitaba que el corazón del Señor hubiera sido roto. Bendito Dios. Su corazón fue roto. El Señor me llevó a estar concentrado en esto, y no estuve a gusto hasta averiguar qué significa esto de agua y sangre. Y estuve buscándolo, mis hermanos. Y esto significa, esta palabra, significa que hay algo en el corazón del ser humano que se llama plasma. Este plasma es parte líquida de la sangre. Se llama linfa, líquido intersticial y cefalorraquideo, algo así. Desprovisto de células, está formado por agua, proteínas y glúcidos y lípidos, mayoritariamente. Nuestro corazón no es solamente sangre, tiene algunas cosas que son líquidos, que es agua también. No se ve, pero una vez, ¿por qué pasa esto? Porque el corazón del Señor había sido roto, realmente. Traspasado. Fue traspasado, no. Y no estamos hablando de que fue traspasado por la lanza. Ahí no dice la palabra. Estamos hablando que cuando un corazón se rompe, hablando médicamente, porque eso es lo que yo estuve buscando, por eso es que sale agua y sangre, porque se revuelven. En el corazón no tenemos revuelta el agua y la sangre, pero una vez roto el corazón, eso se revuelve, y eso fluyó cuando le metieron esa lanza en el costado. Santo Dios. Entonces, el Señor sufrió realmente. Quiero que sepan que no solamente sufrió físicamente, no solamente sufrió espiritualmente en su corazón, porque Él se dolía por su pueblo, se dolía por cada uno de nosotros. Increíble, ¿verdad? Increíble, pero Dios estaba pensando en ti y en mí. El Señor estaba pensando que nosotros íbamos a recibir salvación, pero Él sufría porque su mismo pueblo, los mismos de Él, lo traicionaron, lo entregaron y lo mataron. Santo Dios. ¿Cuándo pasa esto, que se rompe el corazón? Cuando hay mucha tensión, cuando hay mucho dolor. Es cuando se rompe el corazón. Es cuando vienen los llamados paros cardíacos. ¿Sabían que cuando hay un paro cardíaco se hace una rasgadura en el corazón? Es una fisura que se hace. Pero el Señor no sufrió un paro cardíaco. Él realmente se le rompió el corazón. Bendito Dios. Y no es como decimos en el mundo cuando vemos algo, ay, se me rompió el corazón de ver esta criatura. No, cualquier cosa así, ¿verdad? Semejante. No, aquí realmente el Señor sufrió por nosotros. Aleluya. ¿Cómo es el tema? El Dios Todopoderoso se duele en su corazón. Dios sigue siendo Dios, y Él sigue siendo un Dios amoroso, un Dios de amor, de misericordia, y se duele por lo que nosotros pasamos. Se duele que su pueblo se esté perdiendo. Se duele que el mismo cristiano, el mismo que está oyendo la palabra, no la reciba. ¿Por qué se duele? Porque sabe que le toca, sabe que no está en sus manos ya, sino que está en cada uno de nosotros, porque nos dio libre albedrío. Así es, amén. Sabe que ya no está en sus manos el salvarnos, sino que está en nosotros, nos dio esa autoridad, esa decisión. Y se duele en su corazón. Cuando exterminó en el tiempo de Noé la humanidad,
estaba molesto porque estaban de continuo al mal y dijo mi corazón, no contenderé para siempre con el hombre, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre. Pero cuando eso pasó, dice que se dolió en su corazón, a pesar de que él tenía que afirmarse y destruir ese, porque él tiene que destruir el mal, tenía que deshacerlo. Pero sin embargo se dolió en su corazón porque eran hombres, imagen suya, a su semejanza pues. Se dolió en su corazón porque él no quiere la muerte del que muere. Pero su palabra no puede ser contradicha. Su verdad no puede ser deshecha. Lo que dice que va a pasar, va a pasar. Amén. Así es. Entonces, aunque el Señor se duele en su corazón, mis hermanos, ahí entra la palabra realmente que Dios es bueno. Pero Dios no se puede contradecir porque si Él dice que va a terminar con la maldad, la va a terminar. Él no quiere el castigo para nadie. Él no quiere el castigo ni aún para los que están en el mundo, los que no quieren porque no le conocen. Aún para ellos hay misericordia. Amén. Aún para nosotros que nos decimos cristianos hay misericordia. Los que estamos con un pie afuera y otro adentro, hay misericordia si nosotros nos arrepentimos. Amén. ¿Para qué estarle jugando al vivo y pensando y abusando la misericordia de Dios si no tenemos la vida comprada? No podemos estar esperanzados a que el Señor no viene todavía. Pero les voy a decir algo, mis hermanos. Realmente, yo creo que del ser humano no pensamos en el día de la muerte. Pensamos que vamos a llegar a viejos y nos confiamos de que faltan algunos años. Entonces no hay preocupación. El hombre realmente no piensa en morirse ni quiere morirse. Eso es verdad. Aunque los ancianitos, ya estando grandes de edad, yo lo digo porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Tengo mis padres, bendito el Señor, bueno, tengo a mi madre, ya mi padre no está con nosotros, pero yo lo podía ver en él, que él bromeaba sobre eso, pero realmente él no quería morirse. Bendito el Señor. Por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes que somos carne y que en cualquier momento podemos entregar el Espíritu. Amén. Así es. Cuando digo entregar el Espíritu, quiere decir que este Espíritu de vida se va al que lo dio y el cuerpo queda muerto. Y una vez muerto, mis hermanos, ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de arrepentirse. Así es. Ya no hay nada más por hacer. Lo que hiciste en vida, eso va a ser lo que hay que... va a ser uno juzgado, ya sean buenas las obras o sean malas. Eso depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Vuelvo a lo de los ancianitos. A pesar de que ellos están mayores de edad y saben que está acortándose el tiempo para ellos, ellos se aferran a esta vida y no quieren morir. Quiero decirles algo que mi mamá me comentó. Mi papá, estando en cama ya, y no podía levantarse, él estuvo padeciendo muchos meses en cama. Bendito Dios. Pero mi mamá me comentó algo ahora después de que él falleció, ¿verdad? Y me hizo sentir de alguna manera mal, me hizo sentir triste, más que nada. Porque esa es la realidad de las cosas, el ser humano no se quiere morir. Mi papá le pidió a mi hermana que se despidiera, que le hablara a mis hermanos, se despidió de todos, le habló. Y él no podía hablar mucho, mi papá, ni sabía qué decir, solamente decía, mi hijo, yo no sé lo que me pasó. En pocas palabras, yo no sé ni por qué estoy enfermo, pero, yo no esperaba terminar así. Mi papá era un hombre fuerte, siempre había sido fuerte, un hombre robusto, que a pesar de sus años él se mantenía en buen sentido del humor, cuando tenía que estar en sentido del humor, cuando era enojón, también era enojón. Quiero decir que era una persona fuerte, recia. Y bromeaba sobre lo de la muerte, pero sin embargo no quería morirse. Él se aferraba a la vida. Y me dijo mi mamá, hijo, tu papá me decía esto y me sentía mal yo. Dice, yo no sé qué me pasó, pero sabes que no quiero morirme. Él estando en cama ya estaba muy, la enfermedad
o lo que él tenía prácticamente ya lo estaba derrotando. Pero le dijo, yo no quiero morirme. Y ella me dijo, pues ni modo, amigo, pues dice, a todos nos va a tocar, ¿qué le vamos a hacer? Es voluntad de Dios. Según eso es lo que ella le dijo, ¿verdad? Como para animarlo. Pero yo creo que lo más mejor de la animación era decirle que había esperanza, que había salvación, que había tiempo todavía mientras él estuviera con vida. Aunque ya fueran los últimos momentos. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí me doy cuenta que nosotros, los seres humanos, nos confiamos en que tenemos salud. Y mientras tengamos salud no nos preocupamos. Pero si nos viene una enfermedad, entonces nos preocupamos. No quiero morirme de esto. Y Señor, ¿qué pasó? Y aún estando en el cristianismo. Pero los que están afuera ni siquiera se preocupan también. Y hay otra cosa que quería decirles, cuando uno está enfermo grave, déjenme decirles que no hay humor, ni hay momento para orar y pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando es una lucha y queremos sanarnos. Y tenemos la esperanza de sanarnos, pero no nos humillamos delante de Dios porque el mismo dolor no nos permite. No tenemos esas fuerzas para orar. Pero sí tenemos que decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? O quítame ya de esto en algunas personas, pero no sabemos, mis hermanos, a dónde vamos después de esto. Mas esto nos dice el Señor, que si nosotros llevamos esta cruz hasta el final, y no estoy hablando de la cruz de la maldición, de la que Él se hizo maldición, no. Esa cruz, ahí se acabó. Esa cruz era una maldición, la cruz no nos salva a nosotros. A nosotros, que le quede claro que lo que a nosotros nos salva es la obra hecha en la cruz. Amén. Sí, gloria a Dios. Porque Él tomó esa cruz, tomó tu pecado, tomó la maldición que te toca en la cruz y la llevó con Él. Bendito Jesús. Y en el Calvario la puso, la crucificaron ahí. El acta de los decretos de todas las faltas de nosotros fue puesta ahí, ese fue el sello, diciendo, consumado es. Amén. Consumado es. El último paso que hizo el Señor fue para que se cumpliese la palabra, que Él fue, le pusieron el vinagre con esa caña en su boca. Y ahí fue después de eso que dijo, consumado es. Eso era todo lo que se necesitaba. Bendito Señor. Ya lo demás ya no lo pudo ver Él porque ya había fallecido. Cuando se cumplió la palabra de que ninguno de sus huesos fue quebrado y que también fue traspasado, porque también eso está en el libro de Salmos, de Zacarías, perdón. Zacarías 12:10. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, solamente en Cristo está la respuesta. En ese sacrificio puro y santo que Él hizo, solamente ahí hay salvación y vida eterna. Yes, gloria a Dios. Pero es tanta la frialdad, es tanto el conformismo que hay ahora en la iglesia. Estoy hablando a nivel iglesia, porque ya la iglesia ya está fría, mis hermanos. Hay un tiempo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo en estos tiempos que el amor que hay en las iglesias realmente no es el amor que Dios quiere. Primeramente nos hemos olvidado del amor a su palabra, el amor a estar orando constantemente, el amor a los ayunos, Amén. el amor a todo eso, mis hermanos, se está yendo. ¿Y cómo vamos a tener un evangelio de poder si estamos abandonando todo eso? Si nos conformamos en nuestras alegrías, en ir nomás a avanzar y a cantar ahí. Dios no es eso lo que se complace, sino en la obediencia de todo. Lo que es el evangelio no solamente son los cantos, no solamente es el gozo que vas y te pones ahí a danzar delante del Señor. Eso no es el evangelio totalmente. El evangelio es poder. Amén. El evangelio es ayuno y Gloria a oración. Dios. El evangelio es obediencia a Dios, primeramente. Sí. Entonces, si se pierden esas cosas que son fundamentales,
¿Qué evangelio hay en estos tiempos? Dice el Señor en su palabra, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque Él sabe que la verdadera fe es estar en eso que les acabo de decir. Hay una oración en el amor fraternal. En todo eso es necesario estar. Aleluya. No en las alegrías de nuestro propio corazón y pensando que así estamos bien delante de Dios. Aunque no tengamos un evangelio de poder, porque no hay oración, no hay ayuno. No hay entrega, no hay una entrega al Señor, una dedicación realmente al evangelio. El Señor no nos llamó a inmundicia. No nos llamó a conformarnos con nuestra alegría. El Señor nos llamó a santificación primeramente. Amén. Y enseguida a predicar el evangelio Aleluya. de poder. Yes. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Aleluya, bendito Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, le damos gracias a nuestro Dios por esta palabra. Vamos a hacer una oración para ser despedidos. Bendito Dios y buen Padre, Padre de misericordia y de amor, te damos gracias, mi Dios amado, en este momento, Señor, por ese sacrificio puro y santo, mi Dios amado, por el cual estamos delante, Señor, en tu presencia, Dios mío, por el cual tenemos entrada directa, Señor, a tu trono de gracia, Padre, muchas gracias. Bendito es tu nombre, Dios mío, santo eres tú, Dios mío, porque tuviste, Señor amado, en bien, Padre Santo, mirar, Señor, a nuestras debilidades, Señor, a nuestra forma de vivir que teníamos, Padre Santo, y aún así, Padre Santo, oh bendito Dios, apartaste tu mirada de nosotros, sino que nos llamaste, Señor, a santificación, nos llamaste, Padre Santo, a reconciliación con nuestro Padre eterno. Gracias, Dios mío, no somos merecedores de toda esta bendición, Señor, pero a ti te ha placido y te damos las gracias y bendecimos tu santo nombre, Dios mío. Te rogamos, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que hemos hablado, Dios mío, que sea de gran bendición, que sea de gran gozo, Padre mío, para aquellos hermanos, Dios mío, que están en tu palabra, y aquellos, Padre Santo, que quizás les sea molesta, Dios mío, obra, Señor, en su vida, Padre Santo, porque es normal que muchas veces cuando nos encontramos mal delante de ti nos va a doler, Dios mío, porque tu palabra es como toda espada de dos filos, Dios mío, que penetra, Padre Santo, oh bendito Dios, y desciende en los pensamientos y lo más profundo del hombre, Padre mío, del corazón, oh bendito Dios, pero que tu palabra, Señor, sea bendiciéndole, Señor amado, y sacándolos del error, Padre Santo, bendiciendo sus vidas, trayéndolos a tu camino nuevamente si se han alejado, Dios mío. Oh bendito Dios, aleluya, gracias, Señor, que traigas fuerzas al cansado, mi Dios amado, que traigas luz, Padre mío, a aquellos lugares, Señor, que están en tinieblas, Dios mío, aquellas familias sean rescatadas, Señor, por tu grande amor y misericordia, Padre, porque a ti te ha placido, mi Dios amado, salvar al mundo por medio de la predicación, Señor, por medio de tu palabra. Henos aquí, Dios mío, aunque somos inexpertos, somos los más pequeños, Dios mío, pero estamos dispuestos, Padre Santo, a llevar, Padre Santo, esa cruz cada día, Dios mío, ayúdanos, Señor amado. Oh bendito Dios, no que nos sientamos, Padre Santo, que ya lo podemos hacer, que lo podemos todo, pero sí creemos que contigo, Señor, venceremos, Padre Santo, que contigo, Padre Santo, derribaremos muros, Dios mío, fortificados con tu palabra, con tu Santo Espíritu, Padre mío, con tu respaldo, Dios mío. Gracias, Señor. Santifica, Señor, purifica esa palabra, Dios mío, y que llegue a esas vidas, Padre Santo, con unción y poder, Señor amado, que los limpie, los transforme, Dios mío. Oh bendito Dios, que se reconcilien, Señor, contigo, aquellos que tengan que reconciliarse, que vengan a ti aquellos que no te conocen, Dios mío, que traigas, Padre Santo, convicción a sus corazones, Dios mío, que Padre Santo se sane todo corazón doliente, Dios mío, porque también el pecado hace, Dios mío, que duelan los corazones de tantas maldades, Dios mío, que hay en nuestras vidas, Dios mío, porque tenemos un alma, Señor, que gime, Dios mío, de lo más profundo, pero el hombre está, Señor, atrapado en el pecado, Dios mío, y no puede salir si no es con tu Santo Espíritu, si no es con tu ayuda, pero tiene que entender el ser humano, Dios mío, que la decisión está en cada uno de nosotros, Padre, y que tú eres la puerta, tú eres la esperanza, Dios mío. Si nosotros te tomamos como nuestro Señor y Salvador, tú harás lo demás, Padre Santo, porque dice tu palabra,
venir, Señor. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, bendito Dios, cansados del mundo, cansados del pecado, de tanta mentira, Padre Santo de la gloria. Oh bendito Dios, que vengan a ti, Dios mío, y se entreguen, Señor, completamente, porque el tiempo está cerca, Dios mío, porque cada momento que miramos a nuestro alrededor, Señor, a tantas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo, Señor, nos damos cuenta que Dios está cerca, Señor, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, no es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar, Padre Santo, oh bendito Dios, todo cómodo, Dios mío, sino estar siempre cargando esa cruz, negándonos a nosotros mismos, no estar, Padre Santo, queriendo disfrutar de este mundo, porque eso no es disfrutar, Dios mío. Disfrutar va a ser el día, Padre Santo, de tu venida, que vayamos contigo, Dios mío, y podamos comer, Señor, cenar en esas bodas del Cordero Santo, Dios mío. Gracias, ayúdanos a ser participantes, a estar listos, Dios mío. Gracias, Señor, y ayuda a todo aquel que se ha apartado, Dios mío, para que sea contado en medio nuestro, Padre Santo, y volvemos juntos contigo, Dios. Gracias, Padre eterno, te damos toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, porque es tuya, Señor. Gracias, Padre, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén.